Muchísimas gracias. Bueno, inmensamente agradecido porque me he dado cuenta de que este es un evento importante. Es un evento importante en el que hay una agenda espectacular, ¿no? de un montón de temas con personajes y personas y protagonistas de primerísimo nivel. Así que muchas gracias por ensanchar esa cintura e incluir la ciencia dentro de cultura, que espero convenceros de que la ciencia es cultura, por un lado, y es motor económico, por otro, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar. Bueno, soy José Manuel Nieves y lo que soy es curioso, soy curioso. Esto que parece una declaración de estas de Alcohólicos Anónimos, resulta que es la verdad. O sea, yo de pequeño era el por qué y esto cómo funciona y esto por qué es y esto cómo es. A mis padres les tenía absolutamente fritos y en el colegio lo mismo, ¿no? Entonces, si... Claro, ¿sabéis esa edad que tienen los niños que preguntan por qué a todo? Bueno, pues yo me quedé estancado ahí, tengo 61 años y sigo exactamente igual, ¿no? Entonces, me interesa todo lo que nos rodea, todo. No me gustan... me gusta entender las cosas. Yo me acuerdo con mis padres, cuando te regañaban y te castigaban, ¿y esto por qué? Y dices, porque sí. Yo el porque sí, digo, vamos a ver, tú explícame por qué. Dame tus motivos, dime por qué me tengo que comer estas asquerosas acelgas y lo mismo voy y me las como, ¿no? Pero me tienes que explicar por qué. Pues así es como era yo de pequeño, ¿no? Y claro, desde muy pequeño he querido ser periodista. ¿Y por qué? Pues porque un día me enteré, yo que era el preguntón, de que había un trabajo que te pagaban por hacer preguntas. Dices, madre mía, digo, esto tiene que ser lo mío, ¿no? O sea, que te pagan, o sea, tú puedes estar preguntando todo el día y te pagan. Y entonces decidí hacerme periodista cuando tenía 7 u 8 años. Y siempre que me han preguntado qué quería ser de mayor, pues yo quería ser periodista. No tenía muy claro sobre qué, pero quería ser periodista. ¿Qué pasó? Pues que hice unas prácticas, fui a la facultad, todas estas cosas, y acabé haciendo prácticas en el diario ABC. Bueno, llevo 39 años en el diario ABC y nunca he trabajado en otro sitio, jamás. Diréis, qué aburrimiento, y encima en el periódico de los fachas, ¿no? Bueno, he tenido como mínimo 3 o 4 vidas absolutamente diferentes, sin cambiar de empresa y trabajando siempre en la misma sala. Yo, si no lo conocéis, tendréis que saberlo, porque la redacción de un periódico es un lugar donde confluye gente que no tiene absolutamente nada que ver con la que tiene al lado. Tenemos gente, o sea, entrabas en la redacción, que era una sala enorme, y hay islas de mesas, ¿no? Y entras y aquí está economía. Bueno, son gente muy seria, gente que está todo el día hablando por teléfono, que come con los banqueros en los grandes restaurantes, que se sabe todas las cifras. Pero es que 1,5 metros más allá están los de sucesos. Y son gente que está viendo a la policía todo el día, con los casos más escabrosos, con los casos más sangrientos, el atraco más violento. Y están viviendo esa vida. Y un poquito más para allá están los de Nacional. Y esos hacen política. Y están compactos todo el día, con los partidos para arriba, con los partidos para abajo, con las elecciones. Todo eso dentro, y los de cultura, que están un poquito más para acá también. Ahí están todos los artistas. Es decir, tú entras ahí y cuando te vas a tomar un café tienes un ambiente en el que bebes de un montón de mundos totalmente diferentes. Yo me integré ahí y cambié de vida varias veces, ¿no? Y claro, entré ahí y como buen preguntón, pues empecé a hacer preguntas. Y lo primero que hice fue preguntar a los políticos. Empecé a preguntar a los políticos. Y me decepcioné muy pronto. Muy pronto. No era lo que yo buscaba. O sea, los políticos no tienen ninguna respuesta. Se han aprendido una respuesta con la cual tienen que intentar convencer a todo el mundo, pero que ni ellos mismos se creen muchísimas veces. No saben ninguna respuesta. Entonces a mí no me servían. Yo respeto mucho a los que trabajan en política. Tengo muchos compañeros y buenos amigos. Pero no respondían a nada. O sea, no responde. Un político no responde. Con lo cual dejé de preguntar a los políticos. Empecé a preguntar en el mundo de la cultura. Y ahí me encontré, madre mía,
pues era gente que también estaba buscando respuestas, ¿no? Estoy hablando de pintores, escultores, escritores, autores de teatro, en fin, lo que es la cultura en un periódico, ¿no? Cantantes. ¿Y qué es lo que hacen estas buenas personas? Pues buscan sus respuestas a través de lo que hacen. Entonces lo que encuentran son respuestas emocionales. Ellos meten el alma en su libro, en su música, en su escultura, en su cuadro, vuelcan lo que tienen dentro. Y eso te transmite un montón de emociones, pero esas tampoco son las respuestas que yo estaba buscando, en absoluto. Así que me fui a la guerra. Digo, bueno, pues me voy a la guerra a ver si... Y esta es la otra vida completamente diferente. Y entonces durante unos años fui el jefe de reportajes del periódico. Y durante esos años me recorrí pues todo el mundo, en algunos sitios muy feos, en otros mucho más bonitos. No, gracias. Es que hace calor aquí. Me recorrí muchísimos lugares y le pregunté a los soldados y pregunté a las gentes de los sitios donde yo iba, ¿no? Y tampoco. Es verdad que aprendí muchísimo en aquellos años sobre la condición del ser humano, cosa que me ha servido mucho para después, tanto para bien como para mal, ¿no? He estado en África muchas veces, lo he recorrido bastante, he visto lo que no hay que ver nunca, pero ahí está, ¿no? Pero tampoco eran las respuestas. Y ahí fue donde empezó, hace muchos años, mi relación con la ciencia. ¿Por qué? Porque yo volvía, después de 15 o 20 días de estar en esas situaciones que os podéis imaginar, de corresponsal, en sitios peligrosos y esto, y volvía y necesitaba desintoxicarme. Y yo desde pequeño leía libros de ciencia por hobby, porque me gustaba simplemente aprender, ¿no? Y decidí empezar a escribir de ciencia, pero lo hacía como para desintoxicarme de todo aquello, ¿no? En los periodos que yo estaba en Madrid, entre viaje y viaje, pues yo me ponía y escribía de ciencia. Me enamoré. Oye, empecé a preguntarle a los científicos y empecé a encontrar las respuestas. Por fin, había alguien que me daba respuestas de las que yo buscaba, ¿de acuerdo? Entonces con ellos, claro, poco a poco, y a medida que vas cumpliendo años, los viajes de reportero se van disminuyendo y al mismo tiempo va aumentando mi producción en ciencia. Y ahora, que ya no valgo para reportero, pues solamente escribo de ciencia y desde hace bastantes años y estoy realmente encantado, ¿no? ¿Y qué he aprendido yo? No os lo podéis ni imaginar. Es otra perspectiva del mundo, de las personas, de nuestro lugar, del lugar que ocupamos. O sea, los científicos son las personas, probablemente después de mí, que más preguntas se hacen en el mundo. Su trabajo es responder preguntas de todo tipo. Preguntas que después ellos transforman en respuestas que además son utilizables, y esto es una clave, por los demás. Son utilizables tanto por otros compañeros como por la sociedad. Es decir, van dejando un beneficio detrás de ellos. Miles de preguntas. ¿Cuáles son los resultados? Pues el que se pregunta cuál es el mejor material para construir un puente, investiga y saca ese material y te hace un puente que no se rompe, por ejemplo. El que investiga cómo nació el universo, busca, encuentra sus respuestas y te las brinda con todas las dudas que todavía tenemos. Aprendí cómo nacen las estrellas, qué son. Aprendí de dónde viene la vida, que todavía no sabemos cómo empezó, pero de dónde puede venir ese misterio. Aprendí cómo es posible que en este planeta haya vida desde hace unos 4.000 millones de años y que durante 3.000 millones de años solamente hubo bacterias y que solamente en los últimos menos de 1.000 todo eso se transformó y pasamos de las bacterias a los humanos, los elefantes, los perros, los gatos. Fantástico. Aprendí de dónde viene nuestra propia especie. Aprendí que ahora estamos solos, somos la única especie humana, pero hasta hace 2 días había otras especies humanas. ¿Os imagináis lo que es convivir con otra especie humana que no es la nuestra?
¿Quién nos enseña eso? La ciencia. Aprendí que la ciencia es cultura, absolutamente, o sea, con las letras grandes.